Amados hermanos en Jesucristo, pasa a ustedes, vamos a iniciar nuestra clase, vamos a orar. Padre bueno y santo, en esta tarde te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que nos das para impartir esta clase. Queremos bendigas a nuestros alumnos a la distancia, que esto que vamos a ver hoy sea de bendición para sus vidas y sus iglesias. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el lunes dejamos pendiente, iniciamos la clase con la fase de conceptualización. Y hoy vamos a continuar con esta. Voy a poner la presentación, permítanme. Y nos habíamos quedado en cómo debemos de clarificar las relaciones para sembrar iglesias. Así que un sembrador de iglesias no puede trabajar de manera aislada. Necesita personal, necesita recursos, necesita sistemas, todo que apoye a la obra. Así que los diversos estilos que hemos visto, patrocinio, pionero, asociación y propagación, pueden ser utilizados, pero se requieren para cada uno de ellos tipos distintos de relaciones. Así que antes de considerar los estilos de siembra, tenemos que buscar hablar sobre las relaciones. Y para ello, decíamos que hay que preparar las iglesias y hay que preparar los grupos patrocinadores a fin de que cada uno de ellos cumplan con sus deberes asignados. Todo grupo que se propone a hacer apoyo para el esfuerzo de sembrar iglesias, no importando el estilo que se use, patrocinio, pionero, asociaciones y propagación, necesitan el personal prepararse para esta tarea que es tan importante y tan vital. Y la preparación incluye prepararse de manera espiritual, de manera emocional, de manera sociológica, filosófica y también de estrategias. Así que vamos a ver la espiritual. La preparación espiritual, la iglesia que se propone apoyar la obra de sembrar nuevas iglesias, tiene que tener la convicción de que esto se debe de realizar bajo la voluntad de Dios para dar cumplimiento a ir y hacer discípulos, que es la gran comisión, por medio de ganar personas para Cristo y establecer iglesias. Ahora, esta convicción tiene que ser tan fuerte que la iglesia o el grupo debe de aceptar el nuevo establecimiento de las nuevas congregaciones como una de su más alta prioridad. Así que pensemos que la gran comisión es el último mandato y la primera prioridad. El pastor o líder puede ayudar a la iglesia o al grupo espiritualmente. ¿Cómo lo puede hacer? Impartiendo sermones, haciendo tiempos de oración y desde luego dar capacitación sobre la manera de cómo se piensa sembrar la iglesia. Así que el pastor o el líder tiene que ayudar a la iglesia en este sentido de preparación espiritual. La preparación emocional, la iglesia o el grupo tienen que estar dispuestos a aceptar esta responsabilidad de dar a luz y guiar a una nueva congregación. El grupo patrocinador tiene que estar dispuesto a sacrificarse con respecto a la economía, a las finanzas y sobre todo también en proporcionar al personal, a fin de que la nueva congregación tenga lo necesario para crecer. En algunos casos, la iglesia tendrá que demorar algunas adquisiciones o compromisos que han deseado, pero que no son necesarios adquirirlos o comprarlos con el fin de que mejor esos recursos se propongan para establecer la nueva congregación. Es decir, a veces como iglesia patrocinadora tendríamos que suprimir algunas cosas que tenemos como pendientes de inversión en la iglesia para proporcionar a la otra, y esta preparación debe ser emocional. La preparación sociológica tiene que ver con que la iglesia, el grupo patrocinador, debe prepararse sociológicamente. Es decir, eh,
como vamos a ir a abrir una nueva iglesia, tenemos que conocer la comunidad donde se va a establecer y tenemos que saber cuáles son las características de las personas que viven ahí, es decir, las características demográficas y las características psicográficas de esa comunidad. ¿Para qué? Para que aprovechemos los recursos y para aumentar nuestra eficacia. Ahora, este conocimiento de conocer la comunidad también va a determinar el tipo de congregación que se necesita para suplir esa necesidad de esa comunidad. Adaptarnos con programas que mejoren las necesidades de la comunidad. Y también saber utilizar los métodos de evangelización que son los más eficaces para ganar almas en esa comunidad. Es decir, la comunidad nos va a dar, conocerla, nos va a dar luz de cómo operar y de cómo trabajar en medio de ellos, conociendo la sociedad que la compone, o sea, las personas que la componen. Preparación de estrategias. A fin de guiar a la iglesia o al grupo patrocinador a comprender cuál es su papel, es necesario que den atención a su filosofía y estrategias para comenzar iglesias. La iglesia o el grupo patrocinador tendrá que contestar las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es la meta para la nueva congregación? Es decir, ¿qué queremos lograr con establecer una nueva congregación? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la meta? Tenemos que pensar en que esa iglesia que se establezca la capacitemos de tal manera que pueda establecer otra, ella misma se convierta en madre de otra. Ahora, debe permanecer como una congregación hija para siempre, debe estar apegada a una iglesia madre, o debemos de prepararla para que se organice como una iglesia a su debido tiempo y se independice. O sea, ¿cuál es la meta que tenemos nosotros para como iglesia o como grupo patrocinador para la iglesia nueva? Ahora, ¿será provechoso para la iglesia o el grupo organizador estudiar un poquito más acerca de la filosofía de iglesias autóctonas? Miren, esta filosofía enseña que las iglesias autóctonas tienen estas características. La número uno, tienen una imagen propia. Saben quiénes son. En nuestro país tenemos en algunos departamentos, en algunos estados, iglesias autóctonas que han surgido de otras congregaciones, pero que de acuerdo a la lengua que hablan, de acuerdo a la costumbre que tienen, a los usos y costumbres de la población, tienen una imagen propia, su manera de usar la ropa, las mujeres usan la ropa de la misma comunidad del pueblo. Estas iglesias funcionan por sí solas. A veces llega el soldador de distrito, pero ellas ya están funcionando. Se gobiernan a sí mismas, ellas mismas levantan sus propios líderes, tienen economía, se sostienen, no dependen de otros, se sostienen propiamente. Ellas mismas ven la necesidad de multiplicarse y se reproducen solas y buscan siempre suplir sus propias necesidades. Ven que alguien ha quedado en viudez, inmediatamente todas las mujeres acuden a consolar a la que ha quedado viuda y entonces se busca levantar una ofrenda para suplir las necesidades principales de un sepelio, o sea, de llevar al cuerpo a un entierro, de colaboran y eso también las hace crecer porque se adaptan muy bien a su comunidad. Preparación organizacional. Se necesita nombrar una comisión de misiones que pueda ayudar a la iglesia a identificar las comunidades. Puede crear un ambiente en la iglesia para establecer nuevas congregaciones. Es decir, esta preparación organizacional coordina los intereses de los miembros a fin de que no haya duplicación de esfuerzos. Cada quien pone un miembro en su lugar, de manera ordenada y establecen metas para las nuevas congregaciones. Y esta preparación organizacional es el canal de comunicación entre una congregación hija y una congregación madre. Sus integrantes deben de tener las siguientes cualidades para esta preparación organizacional. Uno, ser un ejemplo para los demás, es decir, de buen testimonio. Dos, llenos de un espíritu misionero
que contagie a la iglesia con su entusiasmo. Entonces, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que tenga espíritu de misionero. Tercero, saber trabajar en equipo, no llanero solitario, no solo, sino hacer equipo y trabajar en equipo. Relacionar a la iglesia madre con la hija, que haya una franca y sana relación. Estudiar no solo la comunidad, sino también los recursos humanos con los que cuenta la iglesia y los recursos económicos con los que cuenta la iglesia. Número 5, deben estar dispuestos a recibir capacitación a fin de llevar a cabo sus tareas y poder trabajar bajo el liderazgo del pastor, ayudándole, informándole y colaborando con él. No es independiente, no es desordenado, no es voluntarioso, es alguien que se capacita, es alguien que se organiza y es alguien que le gusta trabajar en equipo y respeta el liderazgo, da informes y colabora con el liderazgo de la iglesia. La preparación relacional. Otra pregunta que debe considerar la iglesia que piensa en empezar una nueva congregación es la siguiente pregunta. ¿Cuál será nuestra relación con la congregación hija? O sea, cuál va a ser nuestra relación? Y cuando menos hay 4 puntos de vistas, 4 maneras de cómo se puede comportar una madre con una hija y cómo se puede relacionar. La número 1 como una abuela orgullosa, la número 2 como un progenitor legalista, la número 3 como un progenitor dominante y la número 4 como un progenitor maduro. Vamos a ver cada uno de ellos. Como una abuela orgullosa. Algunas iglesias se relacionan con sus congregaciones hijas como abuelos orgullosos que solamente quieren los privilegios, pero no las responsabilidades. Ahí está tu chamaco, aquí está tu hijo, aquí está tu pibe, a ver qué haces con él. Entonces, yo soy solamente su abuelo, yo lo consiento, yo esto y lo otro, pero nada más recibe, usa de privilegios, pero no se compromete, no hay responsabilidad inherente a su patrocinio. Los deja, los olvida, y estas iglesias son muy rápidas en jactarse, que tienen una congregación hija, pero no la ayudan para nada. Cuando la hija les pide ayuda, ellos no responden, no se hacen responsables, pero sí son orgullosos de decir, tenemos una iglesia que está creciendo en tal lugar, aunque no le ayuden de nada. Como consecuencia, esa congregación hija se siente como una huérfana, como alguien que ha sido abandonado. Segundo, un progenitor legalista. Hay iglesias que se relacionan con sus congregaciones hijas de una manera legalista. Estos progenitores legalistas son aquellos que cuentan con recursos económicos, pero no tienen la intención de compartirlo con sus hijos. Se pasan el tiempo hablando de todas las dificultades que tuvieron cuando ellos empezaron. Cómo consiguieron el terreno, cómo levantaron las paredes. Y es como cuando se tiene hijos y uno dice, no, cuando yo fui joven, fue difícil cumplir con mis obligaciones financieras. Yo me pagué mis estudios, yo esto, yo hice el otro. Y entonces asumen esa filosofía de que si nosotros tuvimos que luchar, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Como diciendo, así como nos costó a nosotros, así les va a costar a ustedes. Y los abandonan. A pesar de que cuentan con los recursos, que les pueden echar la mano, que pueden apoyarles para que se puedan levantar y tener su templo o tener ya su congregación como una congregación hija. Esperan que ellos hagan la lucha y los abandonan. Estas iglesias son buenas para criticar, pero son lentas para ayudar. Es un progenitor legalista. Un progenitor dominante es aquel que se comporta como un progenitor que domina a sus hijas, a sus congregaciones como hijas, y entonces espera que para todo le obedezcan, en todo lo que manden. Ellos toman todas las decisiones. Como le corresponde a sus congregaciones hijas, no les permiten que ellas decidan. Deciden ellos, la congregación dominante por la congregación madre, por la congregación hija. Y en muchos casos, esto da como resultado una actitud
de dependencia excesiva. La iglesia hija depende en todo sentido de lo que dicte la iglesia madre. La iglesia madre le cambia de líder, le cambia de equipo, le cambia de todo. Y entonces eh, puede provocar hasta un espíritu de rebelión por parte de la hija cuando la dominación sobreabunda. Y un progenitor maduro son aquellas iglesias que se comportan como padres responsables o como madres responsables de una congregación hija. Y estas iglesias tienen una actitud franca de madurez. ¿Por qué? Porque están dispuestas a ayudar sin que la iglesia que está naciendo dependa completamente de la iglesia madre. Dan lugar a que esas congregaciones hijas se desarrollen asumiendo su propia personalidad, asumiendo sus propias obligaciones y que vayan alcanzando un adecuado nivel de madurez. No se asustan cuando la congregación hija comete un error, sino que la ayudan a aprender de sus errores y a seguir creciendo. Ahora, es importante que las iglesias y los grupos que están considerando patrocinar congregaciones hijas presten atención a qué tipo de relación tendrán con ellas. ¿Serán como las anteriores o serán como esta última progenitor maduro? Vamos a ver los estilos de patrocinio. Las diversas expresiones de estilo de patrocinio incluyen colonización, grupo de trabajo, satélite, revitalización y rescate. Y cada uno de estos requiere respuestas a preguntas específicas. Colonización. En este estilo hay que contestar las siguientes preguntas. Para ir a hacer un trabajo de colonización, la primera pregunta es, ¿quiénes van a formar el grupo núcleo? ¿Quién es el sembrador de la iglesia? ¿Quién es el equipo de alabanza, el equipo de predicación, o sea, el equipo de discipulado, atención? ¿Quiénes van a formar el grupo núcleo? Número dos, ¿cuánto financiamiento brindará la iglesia y por cuánto tiempo? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Se van a comprometer en pagar la renta del local? ¿Se van a comprometer en darle sueldo de tiempo completo al sembrador de iglesia? ¿Van a apoyar al grupo núcleo con dinero? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 2 años? ¿Por 4 años? ¿Por 6 años? ¿6 años? ¿Cuánto tiempo lo va a hacer? Número tres, ¿quiénes van a integrar la comisión de misiones de la iglesia? Número cuatro, ¿qué apoyo de oración se brindará a este equipo de trabajo? ¿Qué materiales adicionales se van a proporcionar? ¿Cómo se seleccionará al líder sembrador? ¿Cómo evitará la iglesia patrocinadora hacer una réplica de sí misma? ¿Cómo será el gobierno de la iglesia? ¿Qué sistema de informes se establecerá para el líder sembrador? O sea, todas estas preguntas tienen que tener respuestas. En este estilo, hay que contestar este, las siguientes preguntas. ¿Cómo participará la iglesia patrocinadora en las actividades de la nueva iglesia? ¿Haciendo qué? ¿Un estudio de la comunidad? ¿Utilizando los medios de comunicación? ¿Realizando actividades de cultivo? ¿Empezando estudios bíblicos en los hogares? ¿O va a haber otras actividades? ¿Cómo ayudará la iglesia patrocinadora a conseguir un lugar de reunión? ¿Lo va a rentar? ¿Lo van a conseguir prestado? ¿Lo van a comprar? ¿Cómo ayudará la iglesia patrocinadora a la nueva congregación a adoptar su programa financiero? ¿Van a empezar ellos a poner una cantidad de base o van a implementar en base a donativos, ofrendas o diezmos o primicias? ¿Cómo ayudará la iglesia patrocinadora para capacitar nuevos líderes? ¿Cómo va a ser la capacitación y cuándo? ¿Cómo ayudará la iglesia patrocinadora a la nueva congregación en constituirse como iglesia? Es decir, ¿en qué tiempo van a constituirla como iglesia? ¿Cuándo va a ser ya el completo lanzamiento? ¿Cuál será la relación de la iglesia patrocinadora con la nueva iglesia cuando ésta sea autónoma?
va a estar completamente desligada, independiente o va a seguir dependiendo de ella. Grupo de trabajo. Ahora, en el caso de este estilo, las siguientes preguntas son, número uno, ¿cómo se manejará el regreso del grupo núcleo a la iglesia patrocinadora a fin de minimizar el impacto sobre la nueva congregación? Acuérdense que el grupo de trabajo es un equipo de la iglesia multidisciplinario que es enviado para trabajar de manera temporal para la nueva congregación y que ya va a llegar el momento en que van a tener que levantar nuevos líderes y les van a ir pasando la estafeta de tal manera que el grupo de trabajo va a regresar a la iglesia y ya miramos que no debe ser de sopetón el impacto y minimizar el impacto y van a ir regresando poco a poco hasta que todos regresen. Segunda pregunta, ¿qué plan se adoptará para encontrar, capacitar y utilizar líderes de la iglesia provenientes de la comunidad local? Es decir, yo como grupo de trabajo tengo que encontrar personal de la misma comunidad local. ¿Para qué? Para capacitarlos y para llevarlos a que ellos ahora hagan el trabajo que le toca al grupo de trabajo. Congregaciones satélites. En este estilo, muchas de las preguntas anteriores también se aplican. No obstante, otras preguntas nos van a ayudar a determinar la estrategia para este estilo de satélites, que es el de una iglesia con diferentes grupos que pueden estar en diferentes colonias de la ciudad, en algunos cercanos, en algunos con alguna distancia considerable, pero que son pequeños grupos que están alrededor de la iglesia o que dependen de la iglesia y que son congregaciones satélites. Ahora, ¿cómo distinguirá la iglesia patrocinada entre las unidades satélites que tienen el potencial de llegar a ser congregaciones con sostén propio y las que serán ministerios permanentes en ella? Porque no todas las reuniones que tengamos en las diferentes colonias, por ejemplo, hay unas que es de un grupo más nutrido, y que decimos, no, aquí es bastante gente y tiene tanto potencial para convertirse en una iglesia. Pero podemos tener grupos más pequeños que no tienen el potencial para convertirse en una congregación, en una iglesia. Sin embargo, pueden seguir siendo congregaciones satélites de manera permanente. Segundo, en el caso de las que tienen el potencial de ser congregaciones autónomas, ahora, ¿qué criterios establecerá la iglesia patrocinadora a fin de actuar de acuerdo con el progreso de la nueva congregación? O sea, ¿qué criterios? El criterio puede ser numérico, el criterio tiene que también ser económico, es decir, numérico significa que a partir de tantos bautizados, a partir de más de 10 bautizados, vamos nosotros a identificarla como iglesia. A partir de que ya puedan ellos pagar su renta, a partir de que les queda suficiente para seguir creciendo, aparte de sacar todos sus compromisos económicos, como pagar agua, luz, la renta, o etcétera, o tener ya su terreno y tienen que construir, o sea, determinar qué criterios vamos a utilizar. ¿Cómo desarrollar a la iglesia patrocinadora una nueva estrategia que evite una dependencia excesiva por parte de las nuevas congregaciones? Es decir, que, que ellos no quieran hacer trabajos económicos, que no quieran hacer trabajos evangelísticos y que solamente estén dependiendo de la iglesia, que la iglesia venga a evangelizar, que la iglesia les venga a dar la economía y entonces se hacen dependientes y lo hacen de manera excesiva. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta iglesia para que no tenga una dependencia excesiva? ¿Qué es lo que pensamos hacer con ellas? Proyecto de revitalización. En el caso de este estilo, hay que contestar las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué plan ha sido trazado para que la iglesia en decadencia pase a ser una congregación, hija? Es decir, una congregación que está quedándose con membresía, pero tiene templo, tiene su localidad, tiene sus muebles e inmuebles, pero se está quedando sin miembros, sin personal, y entonces esto le está dificultando
lo económico, el pago de servicios, las reuniones cada vez son menos los que se reúnen. Entonces, se tiene que ver cuál plan hay que trazar. Dos, ¿quiénes, quiénes compondrán la comisión de transición formada por miembros de la iglesia patrocinadora y la congregación hija? ¿Cuántos miembros de la iglesia que patrocina va a ayudar a apoyar esta congregación hija? ¿Qué capacitación se brindará a los miembros de la congregación hija? Les vamos a dar capacitación en el área de evangelización para que puedan crecer. Le vamos a dar capacitación en el área de discipulado para que los que se vayan bautizando se consoliden y no se vayan. Vamos a cerrar la puerta de atrás. Tenemos abierta la puerta de delante, pero la puerta de atrás se nos están, bautizamos y se nos está yendo gente. ¿Por qué razones? Entonces, todo esto, tenemos que capacitar a la congregación. ¿Quién estará al frente del estudio de la comunidad? ¿Cuántas personas viven allí? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la problemática social que vive la comunidad? Todo esto se tiene que hacer un estudio. Cinco, ¿cuáles serán las nuevas estrategias para poder alcanzar a la gente? También ya tenemos pensado quién va a ser el nuevo pastor, un pastor que se pueda adaptar bien a cubrir las necesidades que se requiere allí. Y cuándo va a ser el lanzamiento de ese proyecto de revitalización. Hay que ponerle día, mes y año, o sea, hay que ponerle una fecha de cuándo se lanzará el proyecto. Proyecto Rescate, que es parecido a revitalizar. En este caso, muchas de las preguntas que utilizamos en revitalización se pueden aplicar a este estilo de rescate, pero las siguientes también hay que contestarlas. ¿Qué fecha se ha determinado para que la iglesia en decadencia oficialmente deje de existir? Es decir, aquí estamos hablando de una congregación que ya nomás le quedan uno o dos hermanos, tienen templo, tienen todo esto, pero ya no hay manera de que se les pueda atender. Y entonces, ¿cuándo deja de existir? ¿Cuándo oficialmente deja de existir? Número dos, ¿cuál es el procedimiento para que la propiedad de dicha iglesia pase a ser de la administración de la iglesia patrocinadora? La iglesia patrocinadora decidirá si es necesario vender ese lugar, comprar en otro lugar, de acuerdo al estudio de la comunidad. Puede ser que allí se les haga difícil llegar a la gente, que no está muy bien ubicado, y entonces se puede vender ese lote, ese terreno, y se puede comprar otro más accesible, para que la gente pueda llegar. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a quedar clausurado ese edificio, esa iglesia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué planes hay para renovar el edificio? O si el edificio está destruido y hay que renovarlo, hay que reconstruirlo, hay que ponerle fecha para la renovación. Y por último, ¿qué fecha se proyecta para la nueva inauguración de la nueva congregación? ¿Para cuándo va a abrir nuevamente la iglesia sus puertas para que la gente empiece a acudir a los cultos? Estilos de asociación. Los estilos de asociación consisten en aunar los recursos de iglesias existentes, es decir, se asocian varias congregaciones para empezar una congregación nueva. Y mucho de lo que se ha dicho sobre las dimensiones de patrocinio en el estilo anterior se aplica a los estilos de asociación. Debe haber preparación espiritual, preparación emocional, preparación sociológica, estrategia organizacional y relación con las personas. Tendrá que ser adaptada para estos estilos. Patrocinio múltiple. Este estilo consiste en que varias iglesias participan juntas para empezar una nueva congregación. O sea, donde no hay, van a empezar una nueva congregación, pero varias iglesias se juntan y participan para ese trabajo de patrocinio. Múltiple porque son varias iglesias las que están con el propósito de patrocinar una nueva congregación. Ahora, se puede aplicar alguna de las preguntas mencionadas anteriormente, pero aquí hay otras que hay que tener en cuenta. ¿Cómo van a participar las distintas iglesias patrocinadoras en el financiamiento de la nueva congregación? Van a hacer, eh, van a hacer aportaciones económicas
todas iguales, todas, una va a tener más, otra va a tener menos. Se tienen que poner de acuerdo para que al rato no estén con dificultad. No, pues nosotros estamos apoyando más que los demás. No, o van a ser todas parejas. Cómo va a ser la participación de las iglesias? Ahora, ¿cómo van a coordinarse las congregaciones patrocinadoras para proporcionar personal, materiales, publicidad, transporte y lugar de reunión? Porque también aquí es bien importante que debe haber una situación de responsabilidad, porque puede, como todas patrocinan, puede ser que solamente den lo económico, pero no se responsabilicen en lo demás. Ahora, ¿cómo se establecerá la comisión coordinadora de las iglesias patrocinadoras? Porque debe haber una comisión para que todas se hagan responsables. Y hay que buscar que de cada una de las iglesias se nombre personal para que se haga esta comisión. ¿A quién reportará el líder sembrador de iglesias? Es decir, esta comisión debe de tener, este, debe de tener el formato ya hecho de cómo el sembrador de iglesias va a reportar a esta comisión todo lo que vaya haciendo a manera de bitácora, de qué es lo que se invierte, en qué se invierte y qué resultados tiene. Todo esa parte de informar es bien interesante porque eso motiva a que se siga participando con el patrocinio múltiple. Multicongregacional. Es especialmente práctico para áreas metropolitanas, culturalmente pluralistas. En muchas ciudades hay iglesias que comparten edificio con otras congregaciones, ya sea porque sus cultos son en diferente idioma, puede ser que en la mañana es en inglés, en la tarde es en español, o, o tienen alguna iglesia autóctona por la tarde, por la mañana y por el siguiente culto es en español. El culto de la mañana es autóctono, es decir, con algún dialecto, con algún idioma diferente y entonces están compartiendo el mismo edificio. Y aquí hay que eh, asegurarse de que cómo se establecen los términos de asociación. Ahora, ¿cómo se establecerá un comité compuesto de miembros de tanto del líder de la mañana como el líder de la tarde, o sea, de cada congregación? ¿Cómo se manejarán los arreglos financieros, las entradas económicas? ¿Va a ser una sola tesorería o van a ser tesorerías independientes? Pero que tiene que haber arreglos financieros porque hay que pagar servicios, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar todo lo que se requiera este, del mantenimiento del edificio. Igual, pintura, alumbrado, ventilación, sanitarios, salones y todo lo que se requiera. ¿Y cómo se asignará el espacio y los recursos? ¿Qué, qué cosas pueden ser responsables unos y qué cosas pueden ser responsables otros? Y los mismos espacios. Me ha tocado estar en congregaciones así, donde dice, bueno, es que en este culto se toca la batería, pero en el culto de la mañana no. Usan solamente el piano y algunos instrumentos de cuerdas, pero en el culto de la tarde sí. Y entonces, este, ahí se asignan espacios y recursos. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo en ese tipo de, de manera de hacer el culto. Adopción. Y aquí, pues, una iglesia que no pertenece a nuestra denominación, pero quiere agregarse como una nueva congregación y desea afiliarse a la iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces, para asegurar la adopción, tenemos como resultado las relaciones positivas en ciertas preguntas que hay que afinar bien. La primera es, ¿qué afinidad doctrinal eclesial, estatutos de la iglesia evangelística hay entre esa congregación recién establecida y la iglesia a la cual se quiere afiliar? ¿En qué somos afines? Si tenemos total afinidad doctrinal, incluso hasta afinidad litúrgica o eclesiástica, entonces hay que considerar este punto que es muy importante. Número dos, ¿por qué se formó esa nueva congregación? ¿Cuál es el propósito de que se haya formado esa nueva congregación? Se formó porque en esa parte de la ciudad no hay iglesia de Dios. Y entonces sí nos conviene que haya iglesia de Dios
pero ya sabemos el móvil que originó esa nueva congregación. ¿Cómo fue que se originó? ¿Vienen ellos de una división? Este, ¿Son de reciente creación? ¿Quién los formó? Ahora, ¿qué expectativas tiene esa congregación adoptada con respecto a relaciones y finanzas? ¿Requiere solamente relacionarse con nosotros para tener la misma doctrina, la misma liturgia, etcétera, etcétera? ¿O requieren ellos apoyo económico para consolidarse como iglesia, terminar su templo, sale a hacer sus salones de niños? eh, a lo mejor requieren recursos económicos y están esperando que una iglesia la adopte. Ahora, ¿cómo funciona la congregación que propone ser adoptada? ¿Cómo funciona? Hay que preguntar y sumergirnos en cómo están funcionando. No solamente de la parte de liturgia y doctrina, sino también en la parte económica. Diezman, ofrendan, o qué recursos económicos, de dónde los obtienen. Ahora, ¿qué plan se puede trazar para tener un periodo de prueba antes de afiliarse oficialmente? Podemos poner una temporalidad de supervisión y de cuidado y decir, en tanto tiempo, en 6 meses o en un año, vemos si ustedes se han adaptado bien y han aceptado bien la doctrina de la Iglesia de Dios y están caminando de acuerdo con nuestros estatutos a nivel del país, etcétera. Y entonces, cuando ya se tiene todo eso, entonces ya se puede tratar de manera oficial a esta congregación. Iglesia clave. Este estilo requiere que la iglesia asuma un compromiso de empezar iglesias que sea igual con su compromiso de tener un ministerio educativo y musical. Teniendo en cuenta este compromiso, hay que contestar las siguientes preguntas, desarrollando la estrategia. Número uno, ¿en qué fecha determinó la iglesia clave hacer que su obra misionera fuera un compromiso de largo alcance y de primera prioridad? ¿Cuál es la fecha? Dos, ¿cuándo estableció una comisión de misiones? ¿Cuándo ya la tiene? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nombró un ministro de misiones para liderar la expansión misionera? Número cuatro, ¿cuántas congregaciones nuevas se compromete a empezar este año? O sea, ¿cuántas? ¿Una o dos o tres? ¿A qué recursos adicionales puede incluir para llevar a cabo su programa de sembrar iglesias? Si usted es una iglesia clave, entonces usted tiene que contestarse estas 5 preguntas. Estilo pioneros. La característica principal es que se tiene que empezar aquí de cero. No hay nada. Solamente una comunidad. Y dado que este estilo no cuenta ni siquiera con una iglesia patrocinadora, no hay alguien que te patrocine. El sembrador de iglesias no puede contar tampoco con un equipo sembrador de iglesias. No tiene un grupo núcleo, ni tiene recursos económicos, ni con una orientación práctica de una comunidad cercana. No hay una iglesia cerca que te pueda apoyar. Para este caso, hay varias preguntas vitales que hay que contestar. Número uno, ¿cuál será mi función como sembrador de iglesias? ¿Cuál será mi función? Inciso A, sembrador, pastor de iglesias. Es decir, yo al mismo tiempo que voy a sembrar, voy a pastorear a la gente. Inciso B, sembrador, iniciador de iglesias. Yo solamente la voy a iniciar y después voy a buscar quién la venga a pastorear. ¿Dónde puedo conseguir financiamiento? Esta es la siguiente pregunta. Inciso A, de afuera, con una lista de personas que me van a apoyar, o de la misma comunidad, del mismo, del mismo pueblo, o ¿dónde puedo conseguir un equipo sembrador de iglesias? ¿Los voy a conseguir de afuera o de la misma comunidad? ¿Dónde puedo conseguir ayuda para las actividades relacionadas con la siembra de iglesias? ¿De afuera o de la misma comunidad? Porque como aquí es un estilo pionero, donde no se tiene equipo, no se tiene financiamiento, donde empezamos de la nada. Y cuando nosotros hicimos trabajo pionero, que llegamos a lugares y llegamos a un pueblo y visitamos casa por casa, casa por casa. Predicamos todo el pueblo, todo el pueblo, todo. No había casa que no dejáramos de predicar.
Y entonces, a toda esa gente que le predicamos, le decimos, a tal día, a tal hora, este, eh, llevamos un microbús, vamos a subirlos aquí y los vamos a llevar al lugar de reunión. Ya habíamos conseguido prestada de un hermano su huerta de árboles frondosos y ahí hacíamos los cultos, pero no teníamos nada. No tenemos nada. La gente, se juntaban 70, 80 personas a escuchar. Gente nueva, nueva que llegamos, y gente que llegaba a caballo, que llegaba caminando, y otras que tomaban el microbús que llevábamos con los veintitantos evangelistas, porque nos dedicábamos 2 días, sábado y domingo, a estar predicando, 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 predicando. Llegamos a dormir en el suelo, a dormir en el suelo, y ese es el trabajo pionero donde tú tienes que poner tus recursos económicos. Tú tienes que, no cuentas con una iglesia que te patrocine. Las iglesias están lejos, son lugares donde no hay iglesia de Dios, y vamos a ese lugar. Y tenemos que ir cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. Salir el viernes y rezar el lunes en la madrugada. Que es muy complicado, pero nos convertimos solamente en sembradores iniciadores. Cuando ya teníamos gente, entonces ya buscamos quien pastoreara. Y ya luego ya ellos empezaron a ya conseguir su terreno y ahorita pues ya son iglesias. Pero las preguntas que vienen aquí son bien importantes de contestarlas en este estilo pionero donde no hay quien te respalde. Nadie, ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni a nivel de distrito, no hay nada. Es tu equipo de trabajo como sembrador de iglesias. Estilo propagación. Los estilos de propagación tienen mucho en común con los estilos pioneros, pero la característica que distingue a los estilos de propagación es que estos están dedicados a una multiplicación máxima de iglesias. Capacitación de líderes. Capacitar líderes es en cierta medida similar a conseguir apoyo para algunos de los otros estilos. Algunas de las preguntas con respecto a este estilo son, ¿cómo se financiará al director del programa de capacitación de líderes? ¿Qué tipo de capacitación se necesita a fin de asegurarse de que la siembra de iglesias sea el resultado final? ¿Cómo se listarán los candidatos al liderazgo? ¿Dónde se realizarán las sesiones de capacitación? Nosotros, antes de lanzarnos a este trabajo de este, de este estilo pionero, nosotros tuvimos una etapa de capacitación. Y luego también sobre la marcha, a la gente que se iba integrando, la íbamos capacitando cómo evangelizar de persona a persona. Y entonces la gente, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y en la actividad de, de reunir a la gente, de ir por la gente y del culto y de participar en el culto, entonces todo esto abona porque están todos capacitados y todos saben qué hacer y en qué momento les toca integrarse al trabajo. Y buscamos siempre lugares específicos durante la semana para reunirnos para la capacitación. Entonces es bien importante capacitar a los líderes. ¿Qué tipo de estrategia se establecerá para asegurar la viabilidad económica de este programa? Nosotros teníamos un listado de gente que colaboraba con nosotros y también nosotros aportábamos. ¿Cómo puede diseñarse el programa a fin de seguir los siguientes pasos básicos a tomar para empezar nuevas iglesias? Como seleccionar una comisión local o zonal, seleccionar el área para la obra nueva, a qué pueblo, a qué comunidad vamos a ir a predicar, preparar a la iglesia patrocinadoras, que si la hay, preparar el área seleccionada, empezar la iglesia infante, niña, o enseñar a la nueva iglesia lo que necesita saber sobre economía, finanzas, planear con la nueva iglesia el lugar de reunión y dedicar la nueva iglesia. Movimientos sembradores de iglesias. Muchas de las preguntas se aplican al estilo de movimientos sembradores de iglesias. Aquí se necesitan considerar estas siguientes preguntas. Número, ¿con quiénes voy a establecer una relación de trabajo a fin de conseguir apoyo para mi función en iniciar un movimiento sembrador de iglesias? ¿Con quién me voy a relacionar? Es decir, con un líder de distrito,
este, con un pastor, alguien que va a estar, ¿con quién me voy a relacionar? Ahora, ¿entre qué grupo específico me siento llamado a trabajar? ¿Cómo voy a evangelizar, discipular y capacitar a integrantes de dicho grupo para empezar iglesias que a su vez se reproduzcan? ¿Qué estrategias usaré para alcanzar a ese grupo específico? Si ese grupo específico no sabe leer, cuando se dé la estrategia basada en transmisión oral, tengo que hacer relatos bíblicos cronológicos como historias, etcétera, etcétera. Estilos que enfocan grupos étnicos. Y aquí sí está un poquito más complicado. Los estilos para grupos étnicos tienen mucho en común con los otros estilos ya considerados. Este estilo subraya la dificultad cultural de algunas áreas urbanas y las variaciones entre los grupos étnicos mismos debido al proceso de asimilación. ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso de asimilación? Quizás son grupos étnicos que vienen de una etnia y se vienen a vivir a la ciudad y entonces entran a una etapa de asimilación. Pero aquí tenemos que subrayar esa diversidad cultural. En consideración de esto, hay que preguntar adicionales eh, especialidades. Uno, ¿cómo llegaron a su país adoptivo? Si vienen de otro país o vienen de otro departamento o vienen de una situación donde dejaron su comunidad, donde hablan un idioma y vienen a la ciudad y viajaron muchos kilómetros, vienen de muy lejos, son del mismo país, solamente que se asimilaron aquí en la ciudad o son de diferente país y hablan otro idioma. ¿Cómo llegaron a su país adoptivo? ¿Por anexión? ¿Migración forzada? ¿Migración voluntaria? ¿Son refugiados políticos? ¿Son inmigrantes legales? ¿Son inmigrantes ilegales? O sea, ¿cuál es su nivel de asimilación? ¿Son totalmente étnicos? O sea, no hablan más que su idioma. Medianamente étnico, porque hablan poco de español y también hablan su idioma. Étnico marginal, es decir, este, eh, mm, hablan ya solamente español, han dejado ya casi su lengua. Étnico asimilado, ya son parte de la comunidad. Étnico revitalizado. ¿Qué tipo de iglesia se necesita para alcanzar a cada uno de estos segmentos? ¿O cómo puede conseguir apoyo para empezar iglesias entre estos segmentos? A mí esto me recuerda mucho que cuando estuvimos en Chiapas y yo tenía a un alumno misionero en una iglesia que se llamaba la comunidad, la esperanza de los pobres, así se llamaba, la esperanza de los pobres. Entonces, viajamos desde Tuxtla Gutiérrez hasta Arriaga, que es la zona de la costa, pero en la parte intermedia había gente que venía de la zona Tzotzil, de los Altos de Chiapas, y que por la guerra que hubo, o la guerrilla que hubo, estos salieron de sus comunidades, abandonaron sus tierras y se vinieron a refugiar para acá. Entonces, ellos asistimos a su culto y entonces el misionero que teníamos ahí trabajando con ellos, el 90% hablaban tzotzil y el 10% hablaba español. Entonces el hermano predicaba en español y le traducían en tzotzil. Esa iglesia todavía existe ahí. Ellos ya se empezaron a hacer como un grupo étnico asimilado. ¿Por qué? Ya empezaron a llegar a, ya empiezan ellos a hablar español y y también tienen su culto en Tzotzil. Entonces ya hay esta situación que pongo como ejemplo. O sea, entonces hay que tener en cuenta la gran variedad de estilos para sembrar iglesias, a fin de alcanzar a una gran variedad de personas en una gran variedad de ambientes. Y a mí me recuerda mucho esto porque cuando yo visité al misionero, él, lo primero que le pedí, oye, ¿cuál es tu estudio de comunidad? Este es mi estudio de comunidad. Hay tantas iglesias, este, eh, en la población hay tantas iglesias. Hay, creo, dos iglesias evangélicas y una iglesia católica. Y hay mucho alcoholismo y hay mucho esto. Él determinó y el lugar donde puso funcionar la iglesia era un lugar accesible para que todos llegaran,
pero la mayoría de la gente que llegaba no eran los que hablaban español, sino llegaron los que hablaban el Tzotzil. Por eso decía yo, el 90%. Pero nosotros lo enviamos ahí y él estuvo ahí haciendo sus prácticas durante un año. Pero hizo un muy buen trabajo. Después se graduó de misionero y ya lo enviamos a otra parte del país. Entonces hay que tener en cuenta la gran variedad de estilos para sembrar iglesias. El punto de partida es la preparación siempre espiritual, emocional, sociológica, filosófica y de estrategias que se mencionaron antes. ¿Cómo seleccionar los componentes del equipo? Tenemos que contar con un equipo, esto es bien importante y es bien indispensable para la obra de sembrar iglesias. Como lo destaca Malthus, Pablo no trató de cumplir él solo la gran comisión, sino que trabajó por medio de un equipo. Y antes de su primer viaje para sembrar iglesias, el equipo consistía de Bernabé y Pablo. Y esto lo podemos constatar en Hechos eh, capítulo 11, verso 22 al 30, donde miramos nosotros que Bernabé llega a Antioquía y pregunta qué saben de Pablo. Y la gente pues ha de estar en Tarso de Cilicia, en su tierra. Y Pablo había ido a enterrar a sus padres a Tarso, le habían heredado el taller de hacer, de hacer velas de barco y tiendas de campaña, a eso se dedicaba su familia. Pero Bernabé se lo trae a la iglesia de Antioquía y durante un año enseñan a la iglesia, en la iglesia. Y ya en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo los envía al trabajo misionero. Y podemos nosotros ver en Hechos capítulo 13 cómo se conforma el equipo de Pablo. Pero primero Bernabé lo introduce a la iglesia de Antioquía. Dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Es decir, estaba Bernabé, estaba Pablo y estaba Juan Marcos, sobrino de Bernabé. El evangelista Marcos. El que escribió el Evangelio de Marcos era parte del equipo de Pablo. Y en Hechos capítulo 16 ya miramos cómo también se agrega otro personaje a la obra misionera. Y en Hechos capítulo 16 ya miramos nosotros cómo se agrega Timoteo, se agrega Lucas, y miramos cómo el equipo va creciendo. Y en el tercer viaje fueron agregadas más personas al equipo que fueron usadas para formar nuevos creyentes. Y lo vemos en Hechos capítulo 19 y en Hechos capítulo 20, donde, donde prácticamente ya el equipo ya es considerable y ha crecido. Ya está Erasto, Gallo, Aristarco, Sópater y Segundo y Chico. La selección del equipo es un paso vital en el proceso de sembrar iglesias. Fíjense, hermanos, que es bien importante que yo recuerdo mi equipo de trabajo, todos los muchachos que colaboraron conmigo en la siembra de iglesias, cada uno de ellos, ¿saben cómo terminaron? La mayoría de ellos, la mayoría de ellos se convirtieron en pastores. La mayoría de ellos. Yo me los llevé como evangelistas al campo a compartir. Pero al final yo veo que el tiempo ha pasado, que el tiempo ha transcurrido y exactamente hace como 2 semanas estuve en un congreso de evangelismo donde un hermano contó la trayectoria este, del trabajo que nosotros habíamos realizado. Y entonces él dijo, yo recuerdo el equipo del hermano Ricardo, fulano, sutano, mengano, dice, y yo me motivé de verlos cómo trabajaban
y lo que más me motivó es que todos ellos terminando siendo pastores. Al final, las personas que se van agregando al equipo, que son usadas por Dios para colaborar con nosotros, al final también ellos van tomando un camino que el Señor les va mostrando. Así que la selección del equipo es tan vital, es un paso tan vital en el proceso de sembrar nuevas iglesias. Cualquiera que comprende la complejidad de la obra sabe que el sembrador de iglesias no puede hacerlo en solitario. Tiene que basarse en un equipo de trabajo. Tiene que contar con un equipo que lo apoye. Fíjense, nada más para trasladarnos, manejar 4 horas, estar pagando un microbús porque adquirimos un microbús para el trabajo de evangelización, de sembrar iglesias. Y pagábamos nosotros al banco el pago del vehículo, el mantenimiento del vehículo, y nos dividíamos la operación. A uno manejaba, luego aprendimos a manejar el microbús, aprendimos y lo trabajamos con gusto y hacíamos equipo de trabajo. Así que es bien importante que tener gente que nos apoye, que nos fortalece y nos ayude a completar o a complementar la obra. En la mayoría de los casos, no se cuenta con recursos suficientes como para tener un equipo de tiempo completo. Nosotros no teníamos un equipo de tiempo completo. Nosotros todos éramos bivocacionales. Es decir, ¿quiénes colaboraban conmigo? Bueno, yo en mi equipo tenía médicos, enfermeras, arquitectos, muchachos que estaban en la universidad, que estaban estudiando todavía, hermanos que trabajaban. Uno de ellos empezó como operador de microbús, que, que fue cuando rentamos el microbús y después decidimos comprarlo, que él nos animó a comprarlo para que tuviéramos nuestro propio recurso. Eh, las iglesias nos apoyaron al principio, pero después como esto era de mucho tiempo, y como eran ciudades un poquito lejanas, no quisimos hacerlo en nuestra ciudad. Quisimos salir de la ciudad a 4 horas o a 5 horas de donde vivíamos para hacerlo, pero de tipo bivocacional. Así que puede ser que tengamos nosotros de tiempo completo. Y, y esto significa que el sembrador de iglesias tiene que conseguir un equipo de hermanos que puedan encontrar el financiamiento para hacer obras de tiempo completo o personas dispuestas a trabajar de manera bivocacional, como en el caso mío, o personas que ya cuentan con los recursos económicos, como personal jubilada que dice, no, ya tengo el tiempo y tengo el dinero, sea que tiene que contar con recursos para obreros de tiempo completo o en el caso contrario, de formar un equipo. Nosotros en el trabajo conseguimos un hermano que tenía una fábrica de embotellado de agua de garrafón, después y luego se empezaron a vender las botellas de agua. Y entonces él era muy próspero. Incluso él donó el terreno del templo. Él invirtió mucho dinero porque donde él vivía no había iglesia. Y nosotros llegábamos a esa comunidad solamente a dormir, porque nosotros nos íbamos todavía más lejos. Y él dijo, bueno, si ustedes pasan todas las veces que viajan, pasan aquí duermen. Y aquí yo les doy de comer. ¿Será que podrán hacer algún culto aquí? Mi madre tiene ese deseo, fíjense. Y así, dijimos, bueno, sí, podemos ya de regreso pasar. Aquí pernoctamos y aquí vamos a hacer cultos cada 15 días. Después fueron cada 8 días y hasta que se estableció allí. Pero el trabajo fue con recursos que el hermano nos proporcionaba, de darnos la comida, de darnos donde dormir. Y, y yo me recuerdo que a los cultos, toda la gente que llegaba, él les regalaba una botellita de agua de su fábrica. Todos los invitados les llevaba su botellita de agua a todos, 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 todos. Invertía de tal manera que ahí se hizo una congregación. Pero aquí es bien importante, hermanos, que después de mucha oración, el Señor de Iglesias puede abocarse a la tarea de encontrar hermanos que estén dispuestos y puedan ser integrantes del equipo. Una pauta general a tener en cuenta es que el equipo debe estar compuesto de personas
que complementen los dones y habilidades del sembrador de iglesias, más bien de quienes tienen habilidades similares o que compiten con ellas. Función del sembrador de iglesias. El estilo que se escoja determinará la composición del equipo humano. Un factor clave es el rol que el sembrador de iglesias decide cumplir en la tarea de empezar una nueva congregación. Porque es función solamente de sembrador de iglesias, pero cuando se trata de función de ser sembrador y pastor de iglesias, esta es una persona que ahora tiene la visión de no solamente empezar la iglesia, sino desarrollar la iglesia, al pastorear la iglesia, estar con la iglesia todo el tiempo, dando la palabra y ya quedarse como su pastor. Esta persona necesita un equipo que le ayude a cumplir su visión. En esta función, el salvador de iglesias tiene que ser el proclamador de la visión, el estratega, el líder espiritual, el fomentador del equipo y el supervisor, tanto para la etapa inicial como para el desarrollo de la nueva congregación. Otra manera de expresarlo es decir que esta persona será el pastor principal de esta congregación. Es decir, es el que está responsable de todo y está pendiente de todo y al final es sembrador y al final va a ser el pastor de esa congregación. Nosotros estamos allá sembrando una nueva iglesia y, y los hermanos no dicen, el hermano vino aquí a sembrar. Y los hermanos me dicen, es nuestro pastor. Todavía ni somos ni siquiera una congregación, ya apenas tenemos 8 bautizados y estamos en un lugar prestado. Pero ya ellos, la figura es que yo soy su pastor. Y ellos están pensando, que queremos establecerla para que de ahí salga el pastor, de ahí se consolide, etcétera. Pero bueno, la misma congregación va tomando esta forma. Función del sembrador iniciador de iglesias, que es diferente. Ese nomás la inicia. Es un sembrador itinerante, como así empecé mi ministerio, como un evangelista itinerante, sembrador de iglesias. Es comenzar una congregación y luego irnos a otro lado para empezar otra. Y así empezamos una y así empezamos a la siguiente. Pero visitamos. Ahora sí que era como Pablo, regresamos a ver cómo van, cómo siguen. Y hasta que decía, hermano, los extrañamos, ¿por qué no vienen? Porque tienen un pastor ahí, porque los dejamos trabajar, porque ya. Pero de repente me decía, hermano, ¿cuándo viene a hacer una campaña, a hacer un trabajo aquí? Los hermanos los extrañan, porque sí, quieras o no, quedas vinculado con las personas. Esta persona, que es sembrador iniciador, tiene dones fuertes solo para plantar iglesias. Quizás no tiene dones como para desarrollar iglesias o llevarlas a la madurez. Él necesita un equipo de apoyo para etapas iniciales, así como en el desarrollo, después de que haya un cambio de pastor, desde el que inicia al que le va a dejar de pastor. En la mayoría de los casos, el sembrador móvil tiene fuertes dones en el área de la fe, en el área de la evangelización y en el área de la predicación, pero no tiene dones ni el deseo de quedarse en la congregación, no está, no siente el llamado del discipulado, de estar pastoreando, de ser pastor, no brinda un liderazgo administrativo ni desarrolla ministerios. No desarrolla los dones de la gente, no desarrolla ministerios. Por lo tanto, el equipo sembrador de iglesias necesita tener dones de administración, enseñanza, exhortación, a fin de poder equilibrar los ministerios de la iglesia y brindar continuidad. Pero como les digo, es solamente un sembrador iniciador. Sembrador de iglesias propagadoras. El sembrador de iglesias propagadoras es alguien que capacita e incluye a otros en la obra de sembrar iglesias. Él agarra y dice, a ver, vamos a hacer una iglesia aquí, otra iglesia allá, y es solamente un sembrador de iglesias propagadoras. Puede lograr esto por medio de centros de extensión u otras estrategias de capacitación más descentralizados. En la mayoría de los casos, este tipo de sembrador de iglesias no empieza iglesias directamente, no lo hace él, sino lo hace a través de líderes que él capacita y que los envía. Este tipo de sembrador de iglesias obviamente necesita dones fuertes en el área de la fe, en el área de la enseñanza, en el área del liderazgo y de la administración. Necesita alistar sembradores de iglesias y guiarles en la selección de equipos sembradores de iglesias. Él solamente es un guía, él solamente es un capacitador, él solamente es un motivador, pero tiene dones fuertes en la fe, en la enseñanza, en el liderazgo y en la administración. Función del sembrador de iglesias entre grupos étnicos.
Estilo que enfoca un grupo étnico. Tiene muchas cosas en común con el estilo de propagación. Pero aquí un factor clave es que si el sembrador de iglesias no es parte del grupo con el que se piensa trabajar, necesita fuertes habilidades para identificarse con otras culturas, con otras lenguas, con otros idiomas. Y lo mismo se aplica a los integrantes del equipo sembrador de iglesias que no son parte del grupo con el que se empieza a trabajar. Además de tener el don de identificarse fácilmente con los de otra cultura, el sembrador de iglesias que utiliza este estilo necesita establecer un programa tanto de estudio bien definido que incluya estudios de otras culturas, estudios misiológicos, aprendizaje del idioma, técnicas de comunicación, estilos autóctonos de aprendizaje y métodos de discipulado contextualizados. ¿Por qué? Porque está totalmente fuera de su cultura, está totalmente fuera de su lenguaje, es totalmente diferente, es totalmente nuevo y, y entonces tiene que aprender estilos autóctonos de aprendizaje, es métodos disciplinados y contextualizarlos. Estos y otros estudios tienen el propósito de capacitar al sembrador de iglesias que va a trabajar en otra cultura, es decir, en otro país, con otro idioma, para que pueda enseñar estrategias culturalmente relevantes para, uno, la etapa previa al comienzo de la obra, etapa de pre-evangelización, etapa de evangelización, post-evangelización y etapa de retiro paulatino. Conocí yo a algunas hermanas de la iglesia que les tocó estar en Asia y es bien complicado. Primero tienes que aprender bien otro idioma y lo que te obligan que aprendas es el inglés. Tú aprendes el español y luego el inglés. Y luego cuando tú llegas, por ejemplo, a un país asiático donde hablan, pues el inglés solamente va a ayudar para, como es una lengua más internacional, de poderte comunicar para comprar, para comer, etcétera. Pero la lengua nativa, la tienes que aprender y eso lleva tiempo. Y entonces, tú tienes que tener diseñar una estrategia cultural relevante. Y entonces aquí es la etapa previa al comienzo de la obra. Tú todavía no empiezas la obra, pero hay una etapa previa donde tú tienes que aprender la cultura, tienes que aprender, tienes que aprender el idioma, y todo lo demás, la manera de vestir, de comer, de ser de la gente. Y luego haces una etapa de pre-evangelización, porque a lo mejor a esa cultura que vas domina el Islam, domina el hinduismo, no sé, eh, el budismo, la religión que está en ese continente. Y luego viene la etapa de evangelización, cómo vas a evangelizar. Y luego, después de la evangelización, de cómo vas a discipular y la etapa de cómo te vas a regresar, el retiro paulatino de poco a poco, de que vas dejando esa parte de huella. Función del equipo sembrador de iglesias. Una de las tareas es formar un equipo sembrador de iglesias. Aquí la pregunta es, ¿cómo determinar los dones de los integrantes del equipo? El primer paso es determinar los dones del sembrador de iglesias. Ese es el primer paso. Se supone que el sembrador de iglesias ya los conoce, todos en la práctica. eh, Él debe de tener el don de liderazgo, de fe, de predicación, de enseñanza y de evangelismo. Todos estos dones los tiene que tener sí o sí. Es muy probable que no tenga todos estos dones. Quizás tenga tres o dos. Y podría beneficiarse con la colaboración de integrantes del equipo que sí los tengan. El de administrar, de evangelizar, de adorar, trabajar con grupos pequeños, con niños, con jóvenes y con familias y dones del cuidado pastoral. Por supuesto, algunos de los integrantes del equipo pueden tener más de un don y pueden dirigir varias áreas del ministerio, como la adoración, jóvenes, grupos pequeños y consejería. Yo he visto sus tareas, los que ya me enviaron, acerca de los dones y ministerios. Y estoy sorprendido porque algunos tienen poco tiempo de estar trabajando en la iglesia, los usan como quieres, pero les gusta la predicación, les gusta dirigir los cantos, y a otros les gusta mucho la música y ensayan horas y tienen tiempo para la música, pero también aconsejan, pero también dirigen varias áreas ahí.
eh, están con los niños, están con los jóvenes, están dando pláticas prebautismales. Oh, oh, me encantaron sus tareas. Y qué bueno que mis alumnos todos estén comprometidos con la obra. De tal manera que si a ustedes los escogieran para formar un equipo sembrador de iglesias, sus dones y sus ministerios son de gran utilidad. El segundo paso es formar un equipo que complemente los dones del sembrador de acuerdo con las necesidades del grupo en el cual se trabajará. Por ejemplo, una iglesia que está queriendo alcanzar a matrimonios jóvenes necesitará tener un ministerio juvenil. Es decir, si yo queremos traer jóvenes a la iglesia, entonces jóvenes trayendo jóvenes. Ese es el tip, ese es el ok. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de los bautizados a un varoncito y a una jovencita, los dos jovencitos. Y tenemos adultos bautizados y adultos mayores. Entonces tenemos, eh, no tenemos ningún niño. Hablo del género masculino. Tenemos puras niñas chiquititas y niñas pequeñas que mi esposa les da clases. Entonces, no tenemos niños, son puras mujeres. Muy curioso, pero así es, así estamos empezando con puras niñas. Sí tenemos algo de jóvenes. Tenemos solamente a un hermano que toca con la música, que nos ayuda. Este, Mi esposa que dirige algunos cantos y yo que comparto la palabra. Damos la escuela, y damos la predicación evangelística. Y la idea es que los vamos tratando los vamos a ir consolidando con la doctrina. Ellos están aprendiendo la doctrina. Ellos vienen del mundo. Ellos no nacieron en la iglesia. Todos vienen del mundo. Son gente nueva. Los únicos que, que, que sí somos de la iglesia, que sí conocemos la iglesia, es mi cuñado el que toca el piano, mi esposa y yo. Y a veces mis hijos me colaboran porque me apoyan cuando yo no puedo, que tenga alguna salida. Va mi hijo y predica. Y les encanta el trabajo que se está haciendo, pero, pero ellos tienen también sus compromisos. Entonces aquí viene importante que tengamos nosotros que tener jóvenes para jóvenes. Si se está estableciendo una de tipo tradicional, necesitará tener alguien que dirija la escuela sabática para adultos, al igual que para niños. Un estilo más innovador de iglesia puede requerir organización de grupos pequeños. Los integrantes del equipo cuyos dones complementan al sembrador y coinciden con el estilo de ministerio pueden contribuir a establecer iglesias entusiastas, crecientes y reproductoras. Nosotros somos pocos, pero alabamos con todo el corazón. Nos gozamos. Y entonces nos entusiasmamos y procuramos que los nuevos traigan gente nueva. Entonces, bien importante este segundo paso. ¿Cómo determinar las funciones de los integrantes del equipo? Resulta obvio que los distintos estilos de siembra de iglesias requieran distintos integrantes de equipo, con distintos dones, desde luego. Algunos recomiendan una composición variada en los equipos. Por ejemplo, equipo de 2 personas. Debe haber un líder y un administrador. Equipo de 3 personas. Un líder, un maestro y un programador. Otro aboga por pastor, evangelista y un especialista en la música. Ese me gusta más. Pastor, evangelista y especialista en la música. Un equipo de 5 personas. Los 3 anteriores, pastor, evangelista y especialista en la música, más un obrero juvenil y un administrador. Un equipo de 7. A ver, ¿qué les parece el de 7? Un reclutador evangelista. Es alguien que evangeliza, pero recluta a otros a evangelizar. 2, líder musical facilitador. Este es líder musical, pero también está ayudando a que otros aprendan la música. Proyecta el trabajo de la música. Tercero, líder reclutador del ministerio entre la niñez. Trabaja con los niños, pero al fin los va reclutando. 4, pastor, cuidado pastoral. El pastor está dedicado a cuidar a todos los grupos.
5, organizador e implementador. Está pendiente de los planes y programas y que todo se lleve a cabo. Sexto, reclutador movilizador. Este está pendiente de que todos los hermanos que son bautizados los recluta para que haya movilización y todos estén trabajando para la obra. Y número 7, administrador de finanzas. Se carga de la tesorería, se carga de incrementar la tesorería, se carga de proyectar los gastos y hace producir que la economía sea de bendición. Identifique el grupo entre el cual trabajará. Un paso importante en el proceso de conceptualización. Estamos apenas en la conceptualización. Después vamos a hablar acerca del cultivo. Aquí vamos a seleccionar el grupo entre el cual se va a trabajar. La primera tarea es escoger dónde vamos a establecer la iglesia. Dice que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para concentrar sus esfuerzos en centros estratégicos, sobre todo en Asia. Hay evidencias en el libro de los Hechos de que este equipo de sembradores de iglesias estaba consciente de los diferentes grupos y lo receptivo que eran. Varias veces en el libro de los Hechos se mencionan los grupos culturales y su receptividad al Evangelio. Pablo y sus compañeros de labor adaptaban la presentación del mensaje con el propósito de alcanzar a la mayor cantidad posible de personas de estos grupos. Seleccionaban cuidadosamente los lugares estratégicos donde concentrarían sus esfuerzos y prestaban atención a los factores socioculturales al comunicar el mensaje. Es decir, cómo lo hicieron en Corinto, cómo se trabajó en Corinto y Pablo llega y aquellos que habían sido deportados de Roma, Priscila y Aquila, eran de su propio oficio, hacían también tiendas de campaña y velas de barco. Ellos eran del mismo oficio que él. Ahí vivió con ellos y hizo equipo con ellos. Y predicaban en la sinagoga de Corinto y se convirtieron algunos, incluso el principal de la sinagoga. Entonces, vean que también fue a Tesalónica y cómo predicó en Atenas y cómo predicó al Dios no conocido y cómo llegó hasta el Areópago, es decir, todo, plazas, mercados, etcétera, cómo buscaban ellos alcanzar a la mayor cantidad posible de personas, cómo seleccionaban los lugares y las estrategias para compartir la palabra y ponían atención en sus factores socioculturales para comunicar el mensaje. Y Pablo llegaba con los atenienses como sus poetas dijeron, y hablaba de los filósofos estoicos y epicúreos. Conocía, conocía Pablo su mensaje de ellos y de esa manera él se adentraba para comunicarles el mensaje. Análisis de la comunidad. Debemos escoger un lugar apropiado para establecer una nueva congregación. Eso no está tan fácil que hacer, ¿eh? Hay que saber buscar el lugar apropiado. Dado que son muchas las necesidades y pocas las finanzas, la iglesia tiene que aplicar mucho discernimiento en la mayoría de sus recursos económicos. Miren, existen varias cosas que pueden ayudar a la iglesia a tomar decisiones sabias. Uno, primero tener un análisis demográfico. ¿Qué comunidad es? ¿Quiénes viven ahí? Un análisis psicográfico. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen las personas? Un sondeo religioso. ¿En qué creen las personas? Una entrevista con líderes comunitarios. ¿Quién es el maestro de escuela? ¿El médico de la comunidad? ¿Quién es el presidente municipal? Una entrevista con los líderes ahí. Un sondeo de la población en la comunidad. Ir preguntar cómo está la comunidad. Un análisis de su percepción al evangelio. ¿Cómo perciben el evangelio? ¿Creen que lo van a recibir con gusto? ¿Lo van a rechazar? ¿Cómo lo perciben? Un sondeo de los procesos de toma de decisiones y un sondeo de las razones por las cuales son reacios y no quieren nada del evangelio. Lo están rechazando. ¿Por qué? El análisis demográfico da una idea del potencial que existe para pensar la iglesia.
Y en este análisis, que es complejo, incluyen varios factores. ¿Cuánta, ¿Cuántas personas viven ahí? ¿Cuál es el número de población? Porque si es una población flotante porque están de paso, están en frontera del país y de repente nos sucede aquí en México que las iglesias de la frontera son fluctuantes, su población es fluctuante porque están pasando al otro lado del país. ¿Qué grupos de socioeconómicos tiene esta población? Hay muy pobres, son de nivel económico medio, alto, muy alto. ¿Qué tipo de viviendas? Son viviendas multifamiliares, residencias, este, eh, son sencillas, son viviendas muy humildes. ¿Qué nivel educativo? Son gente que están por arriba del nivel primario, están por arriba de la media, de la educación media alta, o son universitarios. ¿Qué tipo de estructuras familiares? Hay madres solteras, hay abuelos solo con nietos, hay familias consolidadas, padres con hijos. ¿Cómo está estructurada la familia? Índice de población comparar con el de la última década, es decir, los últimos 10 años, para ver si la población o ha aumentado o ha decrecido. Hay que incluir los grupos por edades y los grupos culturales. La información ayuda a que a la iglesia saber quiénes serán miembros en perspectiva. Las iglesias crecen cuando sus comunidades crecen. Porque si, por ejemplo, tenemos comunidades donde vive mucha gente grande porque los jóvenes fueron a la ciudad porque están estudiando en la universidad, o solamente tenemos gente grande con niños, porque todos los jóvenes ya están en la universidad o están en las fábricas, en las ciudades muy grandes, buscando mejor nivel económico, etcétera. Entonces, todo eso nos debe de ayudar para el análisis. También las iglesias crecen cuando trabajan con grupos por edades, jóvenes, matrimonios jóvenes o grupos culturales de inmigrantes que nadie está alcanzando. Por ejemplo, aquí en nuestro puerto, nos hemos dado cuenta que muchos inmigrantes se están quedando a vivir aquí. Ya no están yendo a Estados Unidos. Están viendo que hay manera de vivir mejor y se están quedando y no le estamos poniendo atención a esos inmigrantes que se van a quedar aquí, que pronto a lo mejor se van hasta nacionalizar y que podemos estarlos alcanzando. ¿Qué tipo de viviendas junto niveles socioeconómicos? O sea, hay que ver qué tipo de viviendas. Esto ayuda a determinar qué tipo de ministerio y liderazgo se necesita en esa comunidad. Los diferentes grupos socioeconómicos tienen diferentes preferencias de liderazgo, de estilo de culto, de tipo de música. Cuanto más se sepa de estos grupos, más apropiada será la estrategia para alcanzarlos. Es decir, si queremos alcanzar jóvenes y nosotros estamos arraigados con una estilo de música de la iglesia de hace muchos años, de cuando empezaron nuestros abuelos, esa música no les llama la atención. No es que sea mala, solamente que no nos prestamos a buscar la manera de ponernos en los zapatos de ellos, de poder acercarnos a ellos, y lo podemos hacer con la música. Y a mí me pasó algo muy curioso cuando visité una congregación y tuvimos una campaña de 8 días predicando en las noches en un lugar sin luz, en una comunidad sin luz. Pero ellos rentaron un equipo de sonido y rentaron un equipo de, de luz, es decir, con motores de gasolina, y alumbraron el domo de una cancha y hicieron un culto muy, muy bonito, pero trajeron un grupo de música de la iglesia. Y, y, y yo me digo, bueno, esta música con un estilo eh, eh, que llamó la atención al pueblo. Pensaron que iba a haber una fiesta y la gente se acercó porque pensaron que era una fiesta, pero no, era los himnos de la iglesia los estaban tocando tipo grupero, tipo, acá le llamamos así, grupero, donde pues la gente los ocupa como para bailar, ¿no?
pero escucharon el mensaje y mucha gente se quedó. Pero yo tenía un hermano de la iglesia que había donado el púlpito, lo había hecho bien de madera, bien, era un ebanista, era un artista, lo había hecho y estaba bien enojado. Dice, ¿por qué los hermanos de la iglesia se visten como los grupos del mundo? Y dije, no, hermano, pues yo vengo de invitado, no los conozco. Dice, yo no entiendo, dice, pero yo aquí voy a estar observando. Al final, me acerqué y le dije, bueno, ¿qué le pareció? Dice, la gente se quedó a escuchar el mensaje por la música, porque los vieron bien arreglados, bien vestidos y con la música, el acordeón, el bajo, la guitarra, la batería y todo esto. Y ellos pensaban que iba a haber un baile aquí, una fiesta, pero no se les habló del mensaje. Dice, ahora ya entiendo, ahora ya comprendo. Ok, ese estilo de culto y de música era preferente de la comunidad. Y yo no sabía y nos dimos cuenta. Pero ya estábamos haciendo una crítica. Bueno, él estaba haciendo una crítica a mi persona. Yo digo, yo vengo de invitado, yo no conozco aquí. Y yo pensé que pues iban a cantar himnos los hermanos. Y no, habían contratado de nuestra misma denominación, de nuestra misma iglesia, pero de otra, de la ciudad venían y ellos ya los habían escuchado. Entonces dije, no, pues vamos a llevar esto para alcanzarlos, para Cristo. Pues es una estrategia nada más. Espero no confundirlos, espero animarlos a que, bueno, hay que analizar los tipos de empleos y estructuras familiares también que pueden ayudar a conocer las necesidades de la comunidad. Análisis psicográfico. Este análisis se concreta en los niveles socioeconómicos y los estilos de vida de una comunidad dada. Esta información permite tener un perfil del grupo en el cual se piensa trabajar. Y algunas conexiones han desarrollado un perfil de la persona típica. Un perfil puede revelar al individuo y al tipo de su comunidad. Tiene un nivel educativo alto. Le gusta su trabajo. Le gusta dónde vive. Da prioridad a su salud y a la de su familia. Prefiere estar en un grupo grande a no un pequeño. Siente escepticismo hacia la religión tradicional. Le gusta la música contemporánea. Piensa que está disfrutando de la vida más que 5 años atrás. Está satisfecho y orgulloso de su posición social. Prefiere lo casual e informal a lo formal. Tiene demasiadas ocupaciones y sus gastos exceden sus ingresos. Cuando nosotros tenemos estos datos de que, por ejemplo, son de nivel educativo alto, yo fui a una comunidad donde el pastor me dijo, no, yo tengo que una iglesia bien problemática. Le digo, ¿por qué? Porque la mayoría son maestros de escuela, de universidad. Tengo maestros, directores de escuela y todo esto. Y le digo, ¿qué? Dice, tienen buen testimonio y traen mucha gente. Dice, pero mis sermones tienen que estar a nivel de una educación alta. Y le dije, sí, tienes un buen reto, pero eres una persona, digo, bien preparada, teológica y bíblicamente. Entonces no te sientas pequeño. Haz tu trabajo, le dije. Y le digo, me dice, es que le va a tocar predicar. Le digo, no te preocupes. Me puedo hacer bajo con los de abajo y alto con los de arriba. Entonces, está bien importante conocer el tipo de gente. Si es gente muy preparada o es gente muy sencilla, que es gente de campo, o son gente que son escépticas a la religión, o son gente que la música clásica no les gusta mucho, les gusta más la contemporánea. Bueno, ¿cómo podemos llegarles con el mensaje? La forma de vestir, hasta la forma de vestir, visten de manera informal porque no les gusta la formalidad. Y luego, pues a mí me gusta la formalidad, me gusta siempre ir a la iglesia con corbata, bien presentable, pero en algunos casos las personas que llegan son más llevados a lo informal. Y uno tiene que tener este análisis de las personas. Un sondeo religioso determina si esta comunidad es la más estratégica para establecer una iglesia. Es cierto que todas las comunidades necesitan tener una iglesia, pero dado que las iglesias no tienen recursos económicos para hacerlo en todas las ciudades, en todas las comunidades, es necesario buscar una comunidad. Entonces hay que contestar las siguientes preguntas. La primera,
¿cuántas iglesias hay en la comunidad? No de nosotros, sino si hay presbiterianos, bautistas, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas de estas predican el mensaje de salvación? ¿Cuántas están apegadas al mensaje de salvación? ¿Qué porcentaje de la población está siendo alcanzada por estas iglesias? ¿Apuntan estas iglesias a alcanzar todos los grupos socioeconómicos y socioculturales o nada más a cierto grupo? El censo del Estado no recoge información sobre la religión de la población, eso es una realidad. Pero esta la podemos obtener haciendo una lista de las iglesias de la comunidad. Entreviste a los líderes y pregunte cuántos miembros tienen y cuántos son los que son sus vecinos en la iglesia. Visite estas iglesias para ver qué grupos están siendo alcanzados. Observe qué estilo de culto practica la iglesia. Si coincide esto con el nivel socioeconómico de la comunidad o no coincide. Y qué ministerios tiene la iglesia comparándolos con los que la comunidad necesita. Un sondeo de líderes de la comunidad. Esto puede ser directivos de escuelas, dueños de negocios, directores de servicios sociales, oficiales de los departamentos de policía, presidentes de clubes, organizaciones, vendedores, vendedores de bienes y raíces, directivos de asociaciones, pastores, etcétera. Todo esto, este sondeo, estas preguntas que podemos hacer son las siguientes. Uno, ¿cuánto hace que vive en esta comunidad? ¿Cuáles son algunas de las necesidades más urgentes que usted que tiene esa comunidad? Ah, es que aquí, yo tengo más de 10 años, pero fíjese, aquí nos falta el agua, no han puesto la luz, no vienen a recoger la basura. O sea, ¿cuáles son las necesidades más urgentes? No pavimentan las calles. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ha aprendido como resultado de su trabajo en esta comunidad? Ah, que la gente quiere fiado, que la gente no paga, que quieren todo barato. O sea, ¿qué es lo que ha aprendido? ¿Qué consejo tendría para alguien que planea actividades para ayudar a esta comunidad? Ah, pues yo les aconsejaría que se atendieran a la niñez, que se atendieran a la vejez, ¿qué métodos le han dado resultado para comunicarse con las personas de esta comunidad? Ah, pues aquí el método es a través del voceo, a través de los trípticos, a través de la radio, a través de cómo se comunica la gente, con la gente. Un sondeo de los habitantes de la comunidad. Al sondear a los habitantes de una comunidad, nos encontramos que no tienen interés en hacerlo. Eso se debe en parte a que en muchos casos las personas que han hecho sondeos no han tenido experiencias positivas. Tenemos que admitir que hay ciertas comunidades en las que es casi imposible recoger información directamente de los que viven ahí. En estos casos tenemos que encontrar otras maneras para comunicarnos con ellos y puede ser por medio de la amistad. Un método que ha sido eficaz en muchas partes del mundo es descubrir si la gente reconoce si necesita a Cristo, si necesita a Dios. Por lo tanto, usando este método, uno trata de recoger mucha información, como la edad, el nivel educativo de cada persona. Por ejemplo, cuando hablamos de evangelismo explosivo, fíjense que nos vamos de la vida secular a la vida religiosa y después a la vida espiritual. Y entonces ahí nos damos cuenta qué son, qué hacen, qué estudian, etcétera. Y más bien se formulan preguntas como, ¿cuáles son algunas de las necesidades más grandes de esta comunidad? ¿Por qué será que tanta gente en esta comunidad no está asistiendo a una iglesia? ¿Qué tipos de actividades en la iglesia le ayudarían a usted y a su familia a superar los problemas serios que les presenta la vida? Si organizamos grupos de apoyo o estudios bíblicos para ayudar a las familias de esta comunidad, ¿le interesaría a usted participar? ¿Le gustaría que estudiáramos la Biblia en su casa? Son de las preguntas que podemos hacer. Muy bien, dimos eh, la fase de conceptualización. La terminamos. Pensé que no la íbamos a terminar, pero la terminamos hoy. Y ya para el próximo lunes miraremos la fase de cultivo. Por lo pronto, les deseo que tengan un bonito fin de semana y bendiciones. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por la vida. Bendice a nuestros alumnos a la distancia y permite, Padre, que estas clases sean de bendición para ellos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pasa a ustedes.